Dale. Bueno, recordamos que estamos en el encuentro de cátedras de Sociología de la Educación, en el 11º encuentro de cátedras de Sociología de la Educación. Este es el panel central del encuentro. Y como está el profesor Luis Rigal, que es el profesor titular histórico de la Cátedra de Sociología de la Educación en Jujuy, estamos con las autoridades de la FACU, con el decano, César Arrueta, que bueno, nos va a dar la bienvenida también al encuentro. Bueno, quería Sabri, a todos los docentes y los equipos docentes que forman parte de esta unidad académica y que doy fe que han promovido desde hace ya largos meses esta actividad, que tiene que ver además con un espacio de encuentro, de discusiones sobre situaciones actuales que merecen justamente poder tener el tiempo de encontrarnos y abordar las problemáticas que son complejas y difíciles y que seguramente esperan de nuestra universidad pública algunas reflexiones. No quiero decir respuestas, pero sí algunas reflexiones sobre esas problemáticas. Pero junto con esas reflexiones también me parece que es importante que podamos reconocer, ¿no es cierto?, a los docentes de esta unidad académica, de esta facultad, que comenzó ya hace 40 años y que fueron capaces de ir generando las condiciones para que el campo de las humanidades y las ciencias sociales tengan una instancia no solo formativa, sino una instancia de generación de redes. Estamos transitando nosotros un recambio generacional ya hace un tiempo. Después de 40 años, aquellos docentes que comenzaron acá con 20 y un poquito más, un poquito menos, están, yo le digo, solo cambiando su figura en relación a lo laboral, porque además lo seguimos recordando con mucho cariño, y muchos de sus aportes y muchos de sus trabajos y muchos de los recursos humanos que formaron llevan adelante esas reivindicaciones, las discusiones teóricas, y esta facultad se los agradece. Y particularmente con el profesor, le voy a pedir permiso al profesor Luis Rigal, como alumno tengo referencias sobre su trabajo, después como docente y ahora como autoridad. Sí, lo que puedo decir, hay que un enorme consenso para que en su visita a nuestra provincia y a esta unidad académica podamos hacerle el reconocimiento de profesor honorífico de la facultad, para que tenga ese recuerdo con nosotros, para que tenga allá en su casa un diploma que lo recuerde en esa figura, pero también en todo lo que ha dejado en una enorme cantidad de profesores, profesoras, estudiantes, que han visto en usted, profesor, un faro de luz como para hacer cosas, decir cosas y ser siempre crítico en momentos complejos. Así que es un sencillo homenaje de nuestra facultad, promovida por sus colegas, no quiero decir discípulas, pero sus colegas, pero más o menos, y justo y necesario, la verdad. Así que enorme placer tenerlo acá, y un enorme placer además entregarle la distinción que tan merecida la tiene. ¿Y el otro? Es verdad. Hola, se imaginan la alegría y la emoción con la que venía y la alegría y la emoción acrecentada con la que estoy ahora. Para mí, recuerdo, ustedes vieron el video a la mañana, digamos, ¿no? Yo me iba a poner el suéter bordó que aparece en el video para ver que nada había cambiado, pero bueno, no lo encontré, como otras cosas. Así que muchas gracias al decano, además de decano, una figura de consenso acá en esta institución, y muchas gracias. Bueno, Luis, y todos los integrantes de la cátedra tenemos también un regalito simbólico para darte, con un dibujo de nuestra amiga en común de Gaby y con una frase un tanto graciosa para... Una frase que dice: sin café no hay intelectual orgánico que aguante. Ay, se me enganchó el aro. Eso es conexión.
Bueno, qué emoción. Bueno, vamos a presentar este panel central, y no le puse el nombre acá al panel. ¿Qué significa hoy resistir en tiempos de perplejidad? Desafíos de la sociología de la educación, bueno, o algo así, ya quedará. Y bueno, y el panel estaba organizado para que participen 4 personas. Como contó Gaby a la mañana, Vero Walker tuvo un accidente deportivo y le mandamos un abrazo grande porque no pudo venir. Y participan del panel Silvia Cerveto, que es profesora titular de la Cátedra de Sociología de la Educación de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la Maestría en Educación Educativa con Orientación Socioantropológica, directora del proyecto de investigación Procesos de Escolarización, Prácticas Escolares y Experiencias Estudiantiles en Córdoba desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Está Adri Tesio, profesora adjunta de la Cátedra de Sociología de la Educación de la carrera de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Humanidades también de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del mismo proyecto de investigación. Bueno, y está Luis Rigal, que es el histórico titular de la Cátedra de Sociología de la Educación y del Seminario de Educación Popular de la Facultad. Es investigador categoría 1 del programa de incentivos docentes de investigadores, es director de numerosos proyectos de investigación centrados en movimientos sociales y educación popular en Jujuy. Se desempeña en la docencia de posgrado en maestrías y especializaciones desde la década del 80 hasta la actualidad, en universidades como la UBA, en la UNJU, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Luján, en la Universidad de Entre Ríos. Es un referente del campo de las sociologías y de las pedagogías críticas, con experticia en Gramsci, y formó a varias de nuestras generaciones de docentes, de investigadores y referentes de las sociologías y las pedagogías críticas y la educación popular. Bueno, eso. Y sí, es nuestro maestro. Y bueno, vamos a dar inicio entonces con las compañeras, y después va a cerrar Luis. Bueno, buenas tardes. Agradezco esta invitación que nos hace. La verdad es que me siento más que honrada, Sabri, por la invitación, por compartir este lugar con mi colega de cátedra, que la verdad estamos remando en un lindo barco. Ella, bueno, hemos tenido y tenemos muchas conversaciones en esta construcción. Hace 10 años, 9 que estamos juntas, Silvi, en la cátedra. Hace 9 años, parece que no, pero el tiempo pasa. En una tarea de darle un giro a lo que ha sido la Cátedra de Sociología de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, eso ha sido un gran desafío. Así que es muy placentero estar aquí junto a ella. Y por supuesto, nada para decir después de todo el homenaje sobre Luis, que es maestro de generaciones y que ha sido maestro en la maestría en investigación educativa que cursamos en el CEA, así que la verdad es que honradísima de estar aquí contigo, Luis. Y bueno, hecho este agradecimiento, plantear un poco que con Silvia, que vamos a dar el inicio al panel como equipo de cátedra de la universidad, traemos reflexiones iniciales, no nada cerrado, nada agotado. Estas reflexiones las consideramos líneas para construir un diálogo colectivo en estas jornadas. Estas reflexiones las fuimos tramando en diálogo, escuchándonos, cada una tiene un planteo, pero lo hemos ido construyendo entre ambas. En lo personal, y para iniciar la presentación, recupero el título del panel: ¿qué significa hoy resistir? Desafíos de la sociología de la educación en tiempos de perplejidad.
A este título llegamos en diálogo, Luis, Verónica, que no pudo venir lamentablemente, una gran hacedora de este rehacer la red, y bueno, lamentablemente no ha podido acompañarnos. Verónica, Sabrina, Luis, Silvia y yo, en este diálogo, bueno, tramando por dónde íbamos a ir. Tras la interlocución inicial que dio lugar al título, a mí personalmente me quedó dando vueltas muy fuertemente la palabra perplejidad, que fue aportada por Luis, reflexionando, bueno, sobre lo que nos está pasando en este tiempo de nuevas derechas, que nos consternan porque son diferentes a lo que teníamos por conocido de experiencias pasadas. Entonces eso que me quedó dando vuelta y vuelta fue lo que me ayudó a hilvanar esto, que como les digo son reflexiones iniciales. Dando vueltas en esto de la perplejidad, me fui a Rivera Cusicanqui, que para mí fue una autora descubierta acá. O sea, yo recuerdo en Mendoza, en el encuentro en el que fui cuando estábamos en esta transición, y yo empecé a escuchar autores que no habían sido parte de la trayectoria mía en la cátedra, que bueno, bien sabemos cómo ha sido. Y bueno, fue una de esas autoras que me quedó allí dando vuelta. Y entonces me quedé, como venía leyendo a Rivera Cusicanqui, me quedé pensando en la perplejidad del tiempo, tomándolo desde la idea de las formas del pensar que ella trae desde esta tradición aymara que tanto honra esta tierra, ¿no? El pensar que tiene esta doble dimensión, el pensar que todos conocemos como el lupiña, la razón, que tiene que ver con los pensamientos que nos salen de la cabeza, la razón más occidental, tal como la tenemos, pero el pensamiento aymara trae el amuitaña, ese modo de pensar que no reside en la cabeza, que reside en el chuima, ¿no? En el chuima como las entrañas, el corazón, los pulmones, el hígado, aquello que marca nuestras funciones de absorción, la respiración. Y la verdad es que en la perplejidad me mantuve varios días, Luis, me dejaste allí bien atravesada, bien perpleja. Entonces di una suerte de ejercicio de reflexividad movido por el chuima, por las entrañas. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que más altera mis entrañas, mi inteligencia emocional de este tiempo? ¿Qué es lo que me revuelve las vísceras? ¿Qué es lo que me deja sin aire? Y sentí en el chuima, lo que más me deja perpleja es el tenor de la crueldad de lo que estamos viviendo, sobre todo en las formas de decir, en las faltas de respeto, en la deshumanización, en unos modos avasallantes, y todo ese trasfondo en el marco de las redes sociales. Y entonces las redes sociales como un lugar celebratorio de la circulación de toda la crueldad. Entonces toda esta crueldad circula y se amplifica en las redes. Y entonces allí di un paso más en esa reflexividad movida desde el chuima, intentando responder por qué me conmueve tanto. Y la conmoción que me provoca viene de la contradicción que me provoca la situación, porque en muchos momentos en este ejercicio de tratar de evitar esa crueldad que realmente me daña, que realmente me atraviesa, no escucho, no veo, no hago, y digo, pero ese salir, no escuchar, no veo, no escucho, no es lo que se espera de un sociólogo, no es lo que se espera de alguien que está en la sociología. Entonces, si me autopreservo tratando de no escuchar, estoy cumpliendo desde ese lugar
esta condición de una derecha neoliberal que en esta versión extrema, que justamente lo que pretende es que te aísles, que no escuches, que no mires, que no oigas, que te preserves solito. Y la sociología no se hace en frasquitos. La sociología se hace mirando, escuchando, transitando, viendo y viviendo, y sobre todo pensando que yo como docente en esto creo que uno tiene que ayudar a andamiar en sentido vigosquiano el aprendizaje del estudiantado con esto que me va atravesando a mí como persona. Entonces, si no me atraviesa nada, ¿qué le voy a dar? Teoría vacía no sirve. Entonces, en esa búsqueda de dónde, qué me pasa, esto es lo que me pasa, allí me volví a la inteligencia racional de la iluminación y del sol y del Lupiña, y empecé a pensar, por dónde esto de las redes. Y ahí hubo una cuestión medio circunstancial, absolutamente circunstancial, y esto digo, lo que traigo es todo alfileres, pegado con saliva, pincitas, y lo traigo en todo caso para intercambiar con ustedes y que estudiemos juntos. Y si alguien sabe, que seguramente hay alguien que sabe mucho más de lo que yo traigo acá para decir. Escuchando radio, en esto de no nos salgamos del mundo y escuchemos, escucho un día hablar a Benazayag. Y me empezó a interesar lo que traía y digo, dejé de hacer lo que estaba haciendo porque era la radio era ruido ambiente, dejé de escuchar y empecé a tomar nota de lo que estaba diciendo por radio. Y entonces empecé, digo, bueno, ¿quién es? Y allí me encontré con que Benazayag es argentino, está exiliado en Francia, es médico y filósofo, está investigando en neurofisiología de la percepción, tratando de comprender los cambios cerebrales y culturales de la inteligencia artificial, y en Argentina ha venido en 2024 porque integra un colectivo, a pesar de todo, que es similar a otro que integra en Francia, en los cuales pretende articular las investigaciones sobre la hibridación entre los humanos y las máquinas. Entonces, listo, dije, me voy por acá, insisto con esto, son ideas tan incipientes con solo lo que escuché y lo que empecé a buscar, rastrear, ni libro logré comprar, Silvia sí, y ahí hubo una coincidencia, cuando nos sentamos a dialogar le conté, mira, me encontré con esto en la radio, le conté todo y me dice, mira, me compré este libro. Había comprado el libro de este autor, tampoco ella conociendo quién era ni de dónde venía. Bueno, hoy se decía a la mañana, a veces no hay casualidades, ¿no? Yo no creo que esto sea casual. Entonces, de todo esto que fui leyendo y escuchando de lo que este autor tiene, este investigador tiene, publicado en redes y de lo que escuché en los espacios radiales, recupero 3 cuestiones que me parece que son muy fundantes sobre la cuestión de la inteligencia artificial en este momento que estamos viviendo y en esto que, bueno, cómo trama esta construcción de las derechas, la crueldad y demás. Por un lado, él dice que estamos viviendo un cambio de época que constituye la agonía final de Occidente, el paso de la modernidad, en donde había una fe total en el futuro, a una hipermodernidad tecnológica. Entonces es una profundización. La diferencia es que antes había una promesa en la modernidad, una promesa de un futuro que ofrecía algo que iba a invocar el progreso, y en este caso lo que está predominando es el temor de lo que va a venir. Lo que todos tenemos es temor, no sabemos a dónde estamos parados. Lo segundo, y esto me pareció muy fuerte, es la delegación masiva que en esta hipermodernidad tecnológica se hace de las funciones individuales, sociales y económicas hacia las máquinas,
todo está delegado en las máquinas. Entonces, desde las rutas neuronales que ya se nos están transformando según lo que él investiga, porque hay cosas que ya no estamos haciendo y eso está haciendo cambiar nuestros cerebros. Y entonces tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con las generaciones más jóvenes en términos fisiológicos, ¿no? Hasta las cuestiones de la macroeconomía, la demografía, la salud, y bueno, la educación, todo. Entonces, en este mundo, el mundo de la máquina es el espacio, dice él, del capitalismo total, porque la inteligencia artificial es el mundo del puro cálculo. Y en eso, el mundo del puro cálculo, donde hay solo números, ¿sí? No hay otra cosa más que números, algoritmos. Y esto es mercado. El mercado es número y solo número. No hay otra cosa. Y entonces esto instala el tema que ahí es donde entramos nosotros como educadores a pensarnos, porque instala la pérdida de la alteridad, ¿sí? En la medida en que si en la modernidad estábamos alienados porque habíamos separado una razón que operaba por fuera del cuerpo, pero Benazayag dice, había un cuerpo, al menos en algún momento el cuerpo se sentía. Ahora, en este momento, la inteligencia artificial es una jaula total, porque es un mapa, está todo mapeado, está todo codificado numéricamente, pero no hay territorio. No hay cuerpos, no hay otros, no hay lugares. Entonces, bueno, ya no habitamos el mundo, no habitamos la Tierra, habitamos Google Earth, la nube, ¿sí? Perdemos la relación con los otros. Por ahí hay un filósofo coreano que también viene trabajando estas cosas, Byul-Chul Han, que también viene trayendo estas reflexiones y dice, bueno, actuamos con infómatas, ¿no? Con objetos que parecen humanos, que se humanizan al punto de tener un nombre, de tratarnos como si fuera un otro, pero que no es un otro. Y allí, en el mundo del algoritmo, en el mundo de una sociedad postfáctica, perdemos al otro, perdemos la comunidad y perdemos la autonomía y perdemos, vaya paradoja, la libertad, ¿no? Esta que está tan bastardeada que trae Milei en el planteo de libertad, viva la libertad, carajo, ¿qué libertad? O sea, la libertad de estar absolutamente alienados en la nada, o sea, en los datos. ¿Cuál es el punto allí? Que en esa pérdida del otro, de la comunidad, de la libertad, perdemos, allí, yéndome más a Byul-Chul Han, perdemos los recuerdos. Tenemos memoria en la máquina, en esta, pero es una memoria externa. Y la memoria externa de la máquina no es una memoria mnémica de recuerdos, que es lo que me da la relación con el otro. Entonces, el desafío es cómo vamos a tener que seguir en este mundo, ¿me lo abre, Silvia? ¿Cómo tenemos que seguir? Porque la inteligencia artificial está, porque la tecnología está, porque Benazayag dice, es paradojal, tiene muchas cosas buenas, o sea, no todo es malo, y no podemos volvernos tecnófobos, pero ¿cómo hacer para actuar sin que nos colonice? Que en definitiva es el problema. Entonces él dice, bueno, hay que crear modos transgresivos de usar la máquina y pensar en esto en resistencia de creación, una resistencia situacional, ¿sí? No esperar a que todo cambie o no pensar que vamos a poder hacer una revolución para cambiar todo, porque es muy difícil en el estado en el que estamos
ese nivel de lucha. Entonces hay que pensar en condiciones de lucha y de creación que sean resistencias permanentes y creativas. En ese punto de la resistencia situacional, es que yo empecé a pensar y volverme a nosotros, acá, a este encuentro. Y yo creo que en esta red estamos haciendo eso, estamos haciendo resistencia situacional. Nos leemos entre nosotros, dialogamos, proponemos nuestros propios textos, usamos estos textos, estamos construyendo otras maneras. A ver, yo me fui con Rivera Cusicanqui movilizada de acá, no me lo dieron otros, lo leí acá y empecé a vibrar con eso, ¿no? O sea, cuando una teoría te atraviesa, no cuando la lees de manual. Y no me vas a desmentir, Silvia, que te vengo diciendo, tenemos que hincarle mucho el diente a esto, porque realmente me parece apasionante como planteo teórico. Porque es un planteo teórico que recupera estas raíces y que permite pensar desde conceptos nativos, nuestros, muy propios, y pensar mucho. Entonces, yo diría que estamos haciendo eso y que hay que resistir y enseñar a resistir pensando en que las resistencias hacen brotar la creatividad y nos humanizan. Y entonces me parece potente pensar en la enseñanza de la resistencia. Y en esto de enseñar la resistencia y de la resistencia situacional, hacer un uso permanente de la historia de vida, el relato biográfico, el caso, para ir de lo macro a lo micro, para traer la experiencia que hace vibrar y poder vincular lo que acontece en las singularidades, haciendo mirar las condiciones estructurales que operan en esas singularidades. ¿Por qué esto? Porque con Silvia siempre sostenemos la preocupación cuando damos clase de la dificultad que tienen nuestras estudiantes, docentes sobre todo, para mirar lo estructural. En general, cuando se plantean y llegan a la reflexión, vuelven a la singularidad del voluntarismo de la acción personal, individual, y otra cosa que nos preocupa mucho con Silvia es cuando hay un problema en términos de desigualdad en la situación de enseñanza, en las clases, esta cuestión que aparece muy como muletilla, las familias, ¿no? Es que las familias, y eso está muy metido, muy incrustado, y no pueden leer más allá de esto. Entonces decíamos, bueno, por ahí traer el relato, la narrativa, la historia del caso, de lo singular, y de allí ir atando e ir hilvanando qué condiciones van operando y van incidiendo en estos casos. Para que no se oculte el voluntarismo. Y en ese punto pensamos que los casos, las biografías, los relatos de vida son recuperaciones que permiten tramar lo social en tiempos históricos, algo que hoy decía Silvia Yomovate en el planteo, ¿no? Y pensar que el espacio de largo tiempo que ocupa la continuidad narrativa, ¿por qué narrar? ¿Por qué el relato? Porque trae un largo plazo que va en contra de lo efímero del algoritmo, de la red, del dato solo, de lo numérico. Contar una historia, contar, ¿no? Esta idea de contar, tan socioantropológica diría, preserva, como dice Portelli, al narrador del olvido. La historia construye la identidad y también ayuda a construir el legado, ayuda a construir lo que se va a hacer. Pensaba que esto no es nada nuevo, que es practicar la imaginación sociológica que nos decía Wright Mills, que es poder traducir los asuntos personales en cuestiones públicas y políticas, y qué es esto, ¿no? Traer esas recuperaciones.
Nosotras con Silvia venimos trabajando en este equipo de investigación que recién refería cuando nos presentaba, veníamos trabajando sobre experiencias, narraciones de experiencias de escuelas secundarias desde los años 50 a la actualidad. No pretendemos hacer historia con eso, lo que pretendemos es justamente ir buscando qué de esos pasados nos traen algo para recuperar en este presente. Y allí nos parece que hay algunos desafíos. Por un lado, recuperar el contenido de la investigación en la enseñanza para producir no solo texto académico, sino también el texto para la enseñanza, algo que es lo que estamos haciendo con la red, y también, ¿por qué no?, alguna construcción didáctica, ¿no? El caso que didácticamente sirve para enseñar. Por otro lado, esto ya lo pensaba yo mientras, no lo dialogué tanto con Silvia, pero lo pensaba yo, ir por los costados de lo académico también, hacia producciones de divulgación o géneros híbridos. O sea, yo creo que tenemos que salir de la academia y ver de qué manera permeamos con divulgación, con géneros híbridos, bueno, allí viene la creatividad, para que salga de la academia e invada otros lugares. ¿A qué digo o por qué digo esto? Hay una chica que va a ayudarme en casa con tareas de limpieza que me dice muchas veces, a mí me encanta venir porque yo aprendo cuando charlo con vos, pues charlamos un montón, yo soy muy charlatana, entonces eso me hizo pensar, si ella me dice, me gusta venir porque yo vengo y aprendo con vos, digo, pero la pucha, eso es lo que tenemos que hacer, ir buscando esos pequeños lugares en los que también educamos, ¿no? Y bueno, algo que sí estamos haciendo, que era como un tercer lugar de esto de lo situacional, dar lugar a espacios formativos de talleres con docentes, de clases abiertas, de clases colaborativas. Digo, sí estamos haciendo con Silvia porque estamos dictando un seminario de extensión que es más que un seminario en el que nosotros llevamos teoría, que obviamente llevamos investigación. Estamos proponiendo un diálogo, tuvimos nuestra primera clase la semana pasada y fue muy rico el intercambio que se genera. Para ir cerrando acá y pasarle la palabra a Silvia, en definitiva, resistir a los embates de estos signos de nuevas derechas atravesadas y sostenidas por la inteligencia artificial implica identificar intersticios en los cuales podamos hacer crecer los recuerdos, la historia, recuperar la memoria humana, no la de la máquina, por sobre la memoria territorializada. Elaborar narrativas que preserven nuestra identidad y que abran a la transformación. Todo esto implica creatividad extrema, imaginación sociológica, como ya lo dije, traer a nuestro pensar no solo lo racional que nos enjaula, potenciado por la inteligencia artificial, sino también traer esta racionalidad aymara que conmueve, que me hace algo en el cuerpo. El Amuitaña y el Lupiña nos hacen caminar, para cerrar con la cosmovisión del tiempo aymara, en esa visión Naira Kipa, ¿no? El pasado por delante, que a mí me parece verdaderamente iluminadora esa visión de la temporalidad. Ver el pasado, porque el pasado nos ayuda a construir el presente y el futuro está atrás. No lo podemos ver si no construimos en el hoy. Bueno, eso es lo que traigo. La verdad es que yo agradezco a este espacio esta condición de traer o de a mí hacerme sentir en lo profundo, en las entrañas, en la pasión, porque yo soy en la vida pasión y esto es lo que me ayuda a vivir. Muchísimas gracias y vamos, Silvia. Bueno, buenas tardes.
Bueno, acá ya hizo toda una introducción Adriana, así que vamos directamente. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores de este evento por haber pensado en mi nombre, a Sabrina, por haber pensado en mi nombre para formar parte de este panel, junto a Adriana, con quien nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos, discutimos, somos de la misma universidad, tenemos ahí cosas en común, ¿no? Y bueno, Luis, al igual que Adriana, también ha sido un maestro mío en la maestría en investigación educativa, allá por los años 93. Y a Luis lo considero, con lo cual es un honor para mí estar en este panel con Luis, porque fue un maestro para mí con mayúscula, ¿no? Un maestro con mayúscula porque son de esos maestros que cuando daban clases te transmitían el placer por el trabajo intelectual. Y eso no se consigue siempre. Alguien que te transmita y que te transmita placer para pensar, para quedarte sentado, para apagar el celular, para escuchar, ¿no? Y lo digo con cierta nostalgia eso, además de reconocértelo. Cuando escribía esto, decía, bueno, un maestro con mayúsculas, de esos que hacen de la actividad intelectual, del pensamiento, un verdadero trabajo de entendimiento de la sociedad o de las sociedades. Como decía Spinoza en el Tratado Político, en la que postulaba no ridiculizar, ni lamentar, ni detestar las acciones humanas, sino entenderlas. Y esto de la nostalgia es porque siento que el placer de pensar sin tiempos o fuera del tiempo, ¿no?, es lo que estamos resignando. Y eso me da pie para pensar sobre las preguntas que nos propusimos, una pregunta muy ambiciosa, que es la de ¿qué significa resistir? ¿Qué significa hoy resistir? Una pregunta ambiciosa, una pregunta difícil de responder teóricamente. Y cuando estaba escribiendo esto se lo comenté a una compañera de trabajo, muy militante ella, y le pregunté, ¿qué es para vos resistir? Y me respondió, resistir es seguir creyendo que otro mundo es posible, resistir es humanizar cada espacio que habitamos. Me parecieron bonitas las definiciones, me pareció bonito acertadas, pero también me resultaron un poco aprehensibles. Acuerdo que a eso apuntamos, de que eso se trata en todo caso, pero encontré en esa pregunta algo abstracto. ¿Qué significa hoy resistir? Algo abstracto, como si buscáramos una definición, un ethos acerca de qué es resistir. Una especie de un ser, un es creer, es humanizar. Y entonces dije, bueno, me lo voy a plantear, lo pensé mucho y me lo planteé desde otro lugar. No desde el lugar de la resistencia, sino desde el lugar desde las luchas. ¿Qué luchas sostenemos hoy? ¿Qué tenemos para defender? Como una especie de hacer, bueno, un estado de situación, ¿no? ¿Qué luchas sostenemos hoy? ¿Qué tenemos para defender? ¿Qué queremos defender? ¿Qué luchas, creo yo, tenemos perdidas, al menos en lo inmediato? ¿Qué luchas o reclamos son importantes sostener? ¿Qué nuevas luchas hay que sumar o hay que comenzar a sumar? Entonces, me voy a ubicar desde ese lugar y podría hacer un listado de luchas y reclamos, podría enumerarlas, clasificarlas, jerarquizarlas de mayor a menor, de mayor o menor importancia. También podría plantear escalas de las luchas que hablan de las múltiples resistencias que enfrentamos o de las diferentes jerarquías.
Bueno, nada de eso hice, no hice un orden, sino un orden medio bastante ad hoc, que se exponen al calor de lo que fui pensando, pero no tienen un orden. Bueno, no sé. ¿Qué? Ah, bien. Lo que sí quería decir, bueno, a ver en qué situación, o por lo menos para mí en qué situación encontraba esta idea de las luchas, ¿no? En primer lugar, un reconocimiento a los reclamos que hacen los jubilados, el colectivo de discapacidad, las universidades nacionales, el Garrahan, los y las investigadoras de CONICET, de derechos humanos y tantos otros grupos y sectores que se dan cita frente al Congreso Nacional por un aumento salarial, por más presupuesto, por justicias. De más está decir que ponen el cuerpo, que no la pasan bien y que en particular son los y las jubiladas. Esas luchas que hablan de resistencias también son las que hay que acompañar y sostener. Sabemos que cuando gobiernan los partidos de derecha, atacan a estos sectores que son considerados por la misma derecha ociosos, que son considerados un gasto. Son reclamos y luchas históricas que hacen tanto a la dignidad humana como a nuestra identidad nacional. Las universidades nacionales y la educación pública son nuestros baluartes y las seguimos defendiendo. Y hay que seguir defendiéndolas no por una cuestión ideológica, de defensa de lo público, de defensa de lo estatal, sino porque hay memoria colectiva de lo caótico y de lo terrible que ha significado, por ejemplo, en la década de los años 90, la ley de transferencia de las escuelas nacionales a las provinciales. Y sabemos que detrás de este desfinanciamiento de las universidades públicas, de las universidades nacionales, también hay un proyecto de provincializar las universidades. También nos están llevando a una competencia en las universidades nacionales y universidades provinciales que surgen por ahí. Me dio mucho placer estar en la Universidad de Jujuy y encontrar también carteles que hablan de la defensa de la universidad pública, ¿no? Es decir, esa idea de que hay todavía una red, de que hay un sistema, de que acá, que en Córdoba, que en Mendoza, que en la UBA, están los mismos carteles, están los mismos reclamos, que se habla de un sistema nacional. Tenemos sobradas muestras que el desfinanciamiento y el abandono a conformar un sistema educativo en el sentido de red de instituciones y organizaciones implicó un deterioro económico, cultural y simbólico del que no resultó fácil ni resulta fácil reponerse. A las escuelas en la década de los 90, que eran nacionales y que las pasaron a las órbitas provinciales, hemos visto, y no solamente por trabajos de investigación, de extensión, por la academia, lo hemos visto en la calle, los hemos visto llorar, ¿sí? Llorar por lo que significó ese traspaso y por lo que significó ese deterioro. Eso hay que tenerlo como norte con respecto a las universidades, porque vienen por eso también. Sostener la idea de sistema me parece que es una lucha. La lucha de las universidades nacionales no es nueva, cada tanto salimos, cada vez que hay un gobierno neoliberal, salimos a las calles y reclamamos, pero se van agregando nuevas variantes a esas luchas. Me parece que esta es una que no hay que desconocer. En segundo lugar, las luchas feministas, que han crecido y se han consolidado en el tiempo. A mi modo de ver, ahora parecieran estar estancadas. Veremos qué pasa en el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Transvestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se llevará a cabo en Corrientes el 22, 23 y 24 de noviembre.
habrá que ver cuál es la agenda que se plantean y la participación que van a tener las mujeres ahí. Me preocupa, en el caso de las luchas feministas, si van a conservar la misma convocatoria que han tenido en convocatorias anteriores. A mi modo de ver, el movimiento feminista, y me van a linchar todas las feministas, a mi modo de ver el movimiento feminista quedó bastante deteriorado, quedó bastante herido después de la denuncia de Fabiola Yáñez sobre la violencia ejercida por su expareja, el expresidente Alberto Fernández, quien involucró deliberadamente a la Secretaría de la Mujer con el "no me ayudaron, no hicieron nada, no me escucharon". Ese fue para mí un momento de quiebre para esa lucha, porque no solamente hirieron a la Secretaría de la Mujer como organismo oficial, sino que también fue una indirecta para todo el movimiento feminista. Los reclamos, no me sale la palabra, no salieron a contrarrestar ese discurso, pero es un pensamiento particular. Un tercer grupo de movimientos y de luchas tienen que ver con los movimientos ambientalistas. Son luchas relativamente recientes, vienen creciendo, aunque de maneras aún desarticuladas. Son luchas relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente y con la soberanía territorial, agua, glaciares, humedales. Esta última es más compleja, requiere de información oficial, de escrituras, de datos de catastro, con un conocimiento científico sobre los recursos disponibles en determinados tipos de suelos. Es más compleja, pero ya comenzaron a emerger organizaciones, movimientos ambientalistas, asociaciones de abogados que comenzaron a hablar del derecho a la naturaleza, el buen vivir, el mejor vivir. Sin dudas, estas organizaciones, estoy poniendo todo en una misma bolsa. No es lo mismo defender los humedales y los glaciares que defender la flora y fauna de una localidad en particular, ¿no? O defender, bueno, pero ya voy a ir ahí. Ya comenzaron a emerger organizaciones, movimientos ambientalistas por el buen vivir, el mejor vivir. Sin duda, estas organizaciones tienen que crecer más. La voracidad de los desarrollistas es insaciable, eso lo vemos en todas las provincias. Esta lucha es fundamental y es preciso involucrarse desde las ciencias sociales y desde la sociología de la educación en particular. Hay que hacer ahí una lectura sociológica. No hay textos que relacionen la naturaleza con la sociedad. No hay, solo hay algunas cosas sueltas, digo, y hay que, me parece a mí, disculpen el hay que, meterse con ese tema, porque me parece que es la lucha que tiene que crecer en los próximos años. Son luchas, para mi modo de ver, muy situadas o localistas. Tienen que ver con el territorio, tienen que ver con poner el cuerpo en el terreno. Decía que había otra de las luchas en ese barrio, solo como anécdota para decir que en cada localidad, que en cada provincia hay estas luchas que tienen que ver con el medio ambiente, con el buen vivir, con el cuidado, con la protección y que no tienen una trascendencia nacional. El otro caso es también en la misma ciudad de Villa Allende, es de un barrio bastante grande que por problemas de inseguridad el intendente quiere cerrarlo, que a la noche
se cierre el barrio, entonces que ya nadie pueda salir ni entrar al barrio. Bueno, también significa muchos reclamos, porque eso es como una especie de prisión a cielo abierto, ¿no?, para los propios vecinos de la localidad. Con esto no es para contarles lo que pasa en Villa Allende, sino a modo de ejemplo de cómo hay ciertas luchas que son muy locales, pero que se tienen que empezar a articular, ¿no? Están muy desarticuladas todavía todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y por lo menos en Córdoba, pero me atrevo a decir que en las otras provincias, el desarrollo inmobiliario es veloz, es voraz, no les importa nada. Bien. Ahora, hay otras luchas que me parecen importantes comenzar a discutir y ponerlas en agenda, y una es en relación con la inteligencia artificial, el uso de la tecnología, internet y las redes sociales. Acá también estoy poniendo todo en el mismo plano y sé que no está bien, y lo hago en el mismo plano porque tengo un vasto desconocimiento sobre el universo tecnopolítico. Pero a lo que voy es que a esa perplejidad de la que habla Adriana, o de la que habló Adriana, la tenemos básicamente con la revolución que se inició con la inteligencia artificial. No sabemos si la tenemos que incluir en las aulas, si la tenemos que prohibir, si solo por algunas ocasiones. Hasta ahora, por lo que alcanzo a ver, lo que se hace de la inteligencia artificial, qué hacen los sujetos con la inteligencia artificial, los alumnos, los docentes, es un uso similar al que hacemos de los buscadores de internet, solo que con un lenguaje más personal, más directo, más informal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Si se quiere. Pero me parece a mí que acá habría que empezar a pensar si no habría que empezar a reclamar por una regulación, no solo en las instituciones educativas, que es necesario, sino para las vidas de cada uno en particular. La inteligencia artificial, tal como está ahora, por lo poquito que uno conoce, es invasiva. Abrís el WhatsApp y te aparece, abrís los buscadores y te aparece, abrís el correo electrónico y te aparece, te escribe por voz. Muchas gracias, y lo escribe la inteligencia artificial. Contesta por voz, habla por voz. Correos electrónicos que se escriben solos. Por una suerte de algoritmos, estandarizan las respuestas. Una invasión muy sutil que está metiéndose hasta el modo de pensar. ¿No habría que aquí actuar en consecuencia? No para eliminar la inteligencia artificial, porque seguramente es una herramienta muy útil, sino para regular su uso y decidir uno en qué momento usar la inteligencia artificial. Tal como está produciéndose ahora, avanza sin que uno quiera, se nos impone. Y me parece a mí que desde la sociología de la educación nos tendríamos que preguntar si no tendríamos que poner un límite, una palabra de límite, porque se están metiendo con nuestra capacidad de decidir, ¿no? Es decir, salir ahí a regular estas actividades, pues si no se nos va a hacer como un mundo muy difícil. Lo mismo me pregunto sobre internet. Pagamos para acceder a la red y después pagamos para acceder a distintas páginas. Navegas y te aparecen publicidades que sabemos están hechas con tus datos y armaron un ADN de tus gustos y consumos para ofrecértelos en bandejas. Los diarios ya casi todos son pagos, bajar música, películas, libros, revistas, todo se paga. Pagamos 2 veces y encima saturan con publicidad. ¿No es hora de comenzar a reclamar una regulación sobre eso? Es obsceno, para mí es obsceno lo que están haciendo con nosotros. Aquí todavía, a mi modo de ver, no hay resistencia, no hay reclamo en la privacidad, no hay reclamo a la toma de decisiones personales.
no hay libertad, como decía acá Adriana. Recuerdo que cuando era chica, y no tan chica, porque me parece que después me quedé pensando que fue en los años 80, hubo un reclamo para la regulación del uso de la violencia, de las imágenes violentas y de sexuales en la TV abierta. ¿Se acuerdan? Prohibido, a partir de las 22 horas está prohibido. Bueno, eso salió recién en los años 80, largos 80, creo que en el gobierno de Alfonsín salió eso. Pero eso también fue aparte, a pedido de una regulación de esas actividades, ¿no? O sea, la tecnología ahí, si uno no le pide regulación, avanza. Bueno, otro tema que en lo particular me da mucha tristeza y me apena es la lenta pérdida de los rituales, le llamé yo. Voy a dar solo un caso de esta lenta pérdida de los rituales. No sé si ustedes ya saben que los títulos y los diplomas en las universidades y en las escuelas secundarias también ya se entregan por correo electrónico, ya no hace falta hacer los actos de entrega de certificados, sino que te llega por GEDO los certificados. Entonces, las últimas colaciones, las famosas colaciones de grado, donde van los que egresan, se les entrega un papel en blanco, porque el verdadero título llega por correo electrónico, ¿sí?, con todas las certificaciones oficiales y pasa por un famoso sistema, el GEDO. Entonces, las colaciones de grado, los famosos rituales de colación en donde van los egresados con sus familias, con sus amigos, con el tiempo van a ir desapareciendo porque ya no se entrega nada, se entrega un papel en la nada. Es tristísimo, puse, estos actos de celebración institucional, ese ritual donde asisten los familiares, amigos, profesores, bien arreglados, y en la mano se le entrega el título, es un acto bello, cargado de simbolismo, de encuentro y de celebración. Se nos va de las manos y se nos va a ir de las manos. La tecnología se lo apropió. Puse algo así como nos tomó por asalto, ahí ya estamos como que perdiendo una cosa, ¿no? Similar preocupación tengo con respecto a las aulas o al vaciamiento de las aulas, que al menos en el vaciamiento de las aulas, que es mucho más visible en el posgrado que en el grado, pero por lo menos en Córdoba, en el grado también está sucediendo, en donde la actividad presencial está vaciándose, ¿no? Es comprensible por los costos de traslado, el tiempo fuera de la casa, del hogar, si hay hijos, mucho más complicado. Es entendible. Sin duda, la virtualidad ha modificado prácticas de enseñanza y aprendizaje al que nos está costando acomodarnos incluso para identificar sus pros y sus contras. ¿Es más inclusiva la virtualidad? Y no lo sé, ¿no? Porque ese era un argumento, que la virtualidad era más inclusiva. Lo único que sé es que resulta más cómoda y práctica. Y cuando algo no produce cierta incomodidad en el sentido de mover algo de sí, de producir una insatisfacción, de producir una búsqueda, tiende a la inercia, a la chatura, al estancamiento social. Por último, me gustaría cerrar con la que considero una lucha que está siendo amenazada a riesgo de ser perdida, y es en relación con la lucha por la igualdad.
particularmente el lugar de la escuela como institución capaz de igualar. Si otrora la escuela producía movilidad social ascendente, si durante los gobiernos de corte nacional y popular promovieron la inclusión y el derecho a la educación, hoy el grado de fragmentación del sistema hace que sea muy difícil recuperar ese principio, incluso la igualdad de los aprendizajes. No tengo la menor idea de cómo se resuelve, pero por lo que veo y estudio, me arriesgo a decir que es una preocupación. Me arriesgo a decir que no es una preocupación de los más jóvenes. Capaz que dejó de ser una preocupación incluso para la mayoría, porque ya se pertenecen a mundos diferentes. Es muy difícil de remontar eso. El mundo se ha vuelto, para mi modo de ver, y ustedes seguramente comparten, por lo menos lo que hemos hablado en todo el día de hoy y en otros intercambios, el mundo se ha vuelto muy desigual. Sin embargo, y eso para mí está difícil de remontar, sin embargo observo que hay puntos de encuentros que no pasan por la escuela obviamente, sino, me arriesgo también a decir, que estarían pasando por el arte, por la música, por la cultura. Incluso podría arriesgar a decir por el deporte y por el fútbol, pero lo dejo al deporte y al fútbol porque me parece que tiene otra lógica. A diferencia de otros momentos históricos donde se observaba que el consumo musical era signo de distinción social, hoy se observaría, y lo digo así en potencial, que hay un cierto consumo cultural que es más transversal, que hay ídolos musicales, seguidos por jóvenes y no tan jóvenes, de distintos sectores que serían menos clasistas. ¿Por qué lo traigo esto? Porque me parece a mí que esa idea que uno podría ahí encontrar puntos de encuentro de cierta igualdad, por lo menos en la idea de consumos culturales, sobre todo o en especial en el consumo musical. ¿Qué quiero decir? Y para cerrar y volver sobre la pregunta, ¿qué significa resistir hoy? Creo que resistir es algo tan sencillo como cantar, pintar, bailar. Creo que resistir es plantar un árbol, resistir es sostener nuestros rituales, resistir es pensar, es estar con otros y otras, es promover los encuentros, es celebrar el encuentro con otros y otras. Nada más, muchas gracias. Bueno, dos aclaraciones previas. La primera, con Silvia hace bastante tiempo que nos conocemos, con Adri no, pero cuando empezamos a intercambiar digitalmente entre nosotros para acordar sobre el panel, encontramos bastantes similitudes, ¿no? Y yo decía, bueno, pensemos que vamos a hacer algo así como una experiencia coral, ¿no? Hay solistas y de repente vamos a hacer todos al unísono más o menos lo mismo. Entonces, yo no voy a hablar de cosas muy novedosas en relación a lo que ellas han planteado, sino que por ahí tratar de abordarlas desde otro ángulo. La segunda, que es muy emocionante escuchar que uno lo llaman maestro, histórico, algo así como dinosaurio diplomado, digamos, pero también pesa, ¿no? Entonces yo diría, yo hoy soy un maestro histórico perplejo. Y ese es el tema, o el término que habíamos acordado para definir un poco el estilo de lo que queríamos transmitir. Porque la perplejidad, que sí, bueno, es confusión, ¿no? Es estupor, es desconcierto. Es fundamentalmente sentir que las categorías con que
pretendíamos aprender la realidad, se nos escapa la realidad, ¿no? O sea, que más que recetas tenemos búsquedas, ¿no? Y que entonces aparece como una necesidad de enfatizar fundamentalmente cuando Silvia decía que yo estimulaba el trabajo intelectual, ¿no? Que ese trabajo intelectual es profundamente conjetural, que vivimos haciendo hipótesis, que nuestra vida de aprehensión de la realidad es siempre conjetural, porque a veces, aún desde el campo de la pedagogía crítica, del pensamiento crítica, quedamos atrapados en regímenes de verdad, ¿no? En esas cosas que pensamos que son así y no de otra manera. Y la realidad nos vive dando cachetazos. Y hay momentos en donde esos cachetazos son más fuertes y más desconcertantes. Entonces, me parece que el tema no es deprimirse, sino el tema es entenderlo y que pensar que es un momento donde la búsqueda es más difícil, pero es más necesaria. Y la otra cosa es que este maestro histórico soy de la década de los 70. Entonces, cosas que yo voy a decir están muy marcadas por esa vivencia de los 70, de lo que fue la vida, de lo que fue mi militancia, de lo que fue cómo construí la sociología, cómo me encontré con Fassbord en 1977 en el simposio de Cartagena y me marcó. Pero también es una mirada que puede ser relativizada o condicionada frente a lo que es la realidad actual. Por ahí uno, desde ese ángulo, hay cosas que entiende y hay cosas que no entiende, y que mejor que no trate de entenderlos, que lo entiendan otros de otras generaciones, porque uno también ya viene muy marcado. Y en esta generación de los 70, nosotros vivimos mucha represión, la dictadura cívico-militar, mucha opresión, pero era una vivencia con esperanza. Teníamos utopías, ¿no? ¿Se va la voz? ¿Se escucha mejor ahora? Bueno, ya Sabri me lo había advertido. Mientras que lo angustiante de esta época es que la esperanza parece ser un bien escaso, ¿no? Los zapatistas, y yo siempre lo repito, decían que la resistencia es el modo como se manifiesta la esperanza cuando las situaciones son adversas. Entonces, frente a estos ejemplos que ponía Silvia, a la adversidad hay que ver cómo se le busca la esperanza, el pensar que hay algo distinto, mejor, que está más allá, ¿no? que mueve lo que uno hace, pensar o actuar. Punto aparte. Yo decía, bueno, ¿desde dónde podemos pensar o tomar algunas dimensiones, ¿no? Para enmarcar hoy lo que pueden ser estas cátedras? Que entre paréntesis, me parece que a veces, ustedes han hablado de red, ¿no? La red de cátedras. La red es como un concepto un poco amarrete, ¿no? Me parece que acá hay un largo proceso de encuentro y de construcción que se vienen haciendo desde hace más de 30 años, con interrupciones o lo que sea. Hay un acervo construido de encuentro e intercambio que me parece absolutamente valioso y que a mí me regocija estar hoy acá, 30 años después de ese encuentro, que creo que fue el segundo encuentro, o el tercero, de cátedra. Entonces, brindemos por ello, ¿no? Brindemos por lo que se construyó y por lo que se puede pensar para adelante. Entonces yo decía, bueno, algunas dimensiones, ¿no? Hoy para pensar la educación. Entonces,
como tanto se ha hablado de lo digital y de la inteligencia artificial, digo, bueno, contextuémoslo eso hoy. Entonces, primera cosa, estamos en un escenario que muestra una democracia profundamente desvalorizada, ¿no? Tanto en términos objetivos, una democracia que no ha generado bienestar, que no ha generado igualdad, que no ha generado riquezas, como subjetivo, ¿no? Hay decepción, angustia, descreimiento, apatía. Es decir, la consecuencia ha sido que ese pacto que se reconstituyó en el 83, y no vamos a hacer una apología ni una crítica, ese pacto hoy está muy afectado, ¿no? Y una de las consecuencias es un escenario de desintegración social y fundamentalmente de predominio de que el vector de la sociedad es el individuo, es lo individual, es el individualismo, a costa de lo social. Y me parece que esta extrema individualización está alentada por el etos político-económico propio del neoliberalismo. Y también es dentro de ese etos político-económico propio del liberalismo que hay que entender hoy lo que son la inteligencia artificial, las plataformas, etc. O sea, obviamente están para quedarse. No es cuestión de rechazarlas, sino también es cuestión de ver cómo se pueden resignificar y replantear desde un lugar de muy poco poder, digamos, ¿no? Y es de esa extrema individualización que también se proyecta en las redes sociales, ¿no? Que están llenas de monólogos vacíos de individuos dispersos, atomizados y que además llenos de rabia, canalizando impotencia, etcétera, ¿no? Es decir, en última instancia no les importa el tema de la alteridad, ¿no? Hoy no importa tanto el otro, importa uno mirándose para adentro o uno combatiendo al otro, ¿no? Y también un neoliberalismo que económicamente es menos productivo y además mucho más centrado en lo especulativo financiero por un lado y en lo tecnológico por el otro, ¿no? Es decir, menos centrada en la fuerza de trabajo calificada, ¿no? Y esto también produce como una inversión de sentidos, ¿no? Parecería que el ser humano acaba siendo producto de la máquina, de la máquina tecnológica y no al revés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos va a invadir la tecnología, nos va a desujetar, lo humano va a ser sustituido, va a ser reemplazado, va a ser minimizado. Son preguntas profundamente dramáticas que hay que tomarlas y que también suscitan en el campo nuestro desafíos políticos y desafíos pedagógicos, ¿no? Y el tema no es decir, yo tengo la respuesta, sino empezar a pensar cómo caminar para buscar algo de eso, ¿no? Es hoy, como algunos dicen, la sociedad de las plataformas, ¿no? O sea, nuestro cotidiano está mediado por dispositivos, software, celulares, internet, etcétera, ¿no? O sea, regiones enteras están abarcadas por ello, ¿no? Y me parece que acá aparecen dos características. Vos mencionabas a Benazayac, hay un francés que es Éric Sadin, ¿no? Que marca dos cosas también importantes. Cómo es una presión homogeneizadora, ¿no? Una presión a que todo tienda a ser más o menos lo mismo, aunque no lo sea, ocultando lo diferente, ¿no? Y lo segundo es cómo esta
esta irrupción de las plataformas, de lo digital, pone al sujeto en una condición profundamente pasiva. Es una interacción mentirosa, ¿no? Hay un aluvión de cosas que llegan y hay un sujeto que fundamentalmente queda atrapado por ese aluvión sin poder interactuar realmente y sustancialmente con él. Otro desafío profundamente pedagógico. Y por otro lado, también sabemos que estas plataformas no son servicios neutrales, sino que se fundan sobre cimientos ideológicos y tecnológicos de sus propietarios, que son las grandes corporaciones. O sea, hoy no se puede hablar de inteligencia artificial como si fuera un instrumento neutral, sino al servicio de la profundización de un determinado modelo, de una determinada tasa de ganancia, de un determinado proceso de acumulación. Porque si no, se desplaza la situación. Entonces digo, cuando uno vuelve a pensar esa vieja categoría de la escuela de la modernidad que tiene dos objetivos fundamentales, ¿no? Formar ciudadanos y formar agentes económicos, pucha, que hay que repensar qué significa hoy formar en ciudadanía y formar agentes económicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para repensar y replantear todo esto? Después lo voy a retomar esto, pero por otro lado digo, centrémonos un poquito en un corte de la temporalidad, centrémonos en los últimos 25 años en nuestro país para tratar de reflexionar sobre esto, ¿no? Diciembre del 2001, ¿no? Fue una ruptura de la política, una ruptura del escenario, el que se vayan todo, el surgimiento de nuevos actores, la violencia, ¿no? Puso en cuestión el modelo cultural de los años 90, ¿no? del menemismo, y repercutió de un modo sísmico en el campo intelectual también, dejó sin claves. A los efectos de lo que quiero trabajar ahora, no voy a hablar de lo que fue la experiencia, las experiencias post-neoliberales en América Latina, el kirchnerismo en la Argentina, digamos, sino que voy a tomar lo que fue la restauración del macrismo y la pandemia, ¿no? Donde se profundizó una vuelta a un individualismo neoliberal acentuado. Digo, como para ir señalando que todo esto que hoy aparece agudizado desde la plataforma tiene historia y tiene antecedentes, ¿no? Y en última instancia, esta tecnología profundiza algo, no es que inicia algo. Una creciente desafectivización de las relaciones humanas, ¿no? Alguien llamaba algo así como una anestesia de los afectos y una ruptura de lazos sociales fraternales, ¿no? Y ahora el mileísmo, ¿no? Con un intento, por un lado, de una restauración económica y cultural del menemismo, devenida en una experiencia de derecha autoritaria, represiva y radicalizada, ¿no? Y con algunos efectos culturales que se perciben e impactan en la subjetividad. La transformación del adversario en enemigo, del debate y diálogo a la guerra descalificadora, destructiva, el rechazo de lo diferente, el dogmatismo simplista, ¿no? ¿Se acuerdan de Aldo Rico que decía que la duda era la jactancia de los intelectuales? Bueno, esta es una nueva
una nueva versión, ¿no? Antipregunta, ¿no? La pregunta es subversiva. El cuestionamiento atenta contra los valores de la libertad. Qué paradoja, ¿no? La libertad hoy entendida como encapsuladora o represora de la autonomía, ¿no? Cómo cambian lo que hay adentro de los significantes. Y a esto se añade la apología de la crueldad, ¿no? Ya sea en forma activa, solazarse con el sufrimiento del otro, o con la forma pasiva que es la indiferencia, que es una forma muy cruel de crueldad, ¿no? En la medida que el sufriente entonces deja de ser una preocupación, ¿no? El pobre, el marginado, la cada vez mayor cantidad de personas que duermen en la calle, ¿no? Mirar lo que pasa en Gaza como si fuera un espectáculo cinematográfico distante, digamos, ¿no? Un distanciamiento con lo que sufre, con los que sufren, ¿no? Y me acordé acá, y en esto que voy diciendo, voy tomando interlocución con algunos o algunas, me acordé de Silvia Bleichmar, no sé si ustedes lo ubican, psicoanalista y socióloga, que reflexionando sobre los efectos del 2001 en la sociedad, acuñó un término que fue dolor país, ¿no? Con un libro publicado por ella. Dolor país, jugando con esto de riesgo país, ¿no? ¿Y qué decía en última instancia Silvia Bleichmar cuando, bueno, ¿qué es el dolor país? Era como una ecuación en donde por un lado había una cuota diaria de angustias y privaciones que sufren mucho, principalmente los sectores populares, más la insensibilidad profunda de los gobernantes y más que el sacrificio de unos, el dolor social, es objeto de goce de otros. Esto lo dijo en el 2002, ¿no? Cómo estas marcas que estamos viendo hoy exacerbadas tienen historia, ¿no? Tienen registro. Y si tienen historia y tienen registro, hay que tomarlas desde la memoria. No podemos, si queremos entender, y si queremos entender para transformar, tenemos que ver de dónde viene, cómo se fue gestando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, todo esto nos lleva a pensar en que estamos frente a una democracia, una economía, una política, una cultura crecientemente deshumanizadas, ¿no? Se ha perdido el rastro del ser humano. Y entonces la pregunta es, y la podemos hacer desde nuestro campo, ¿cómo se puede volver al sujeto? O sea, ¿cómo se puede volver a encaramar al sujeto? Y aquí, siguiendo con esto de incorporar personajes para dialogar, voy a tratar de tener como interlocutor a Horacio González, uno de los pensadores más agudos y más brillantes de los últimos tiempos, muy complejo, que tiene un libro que, si no fue el último, le pasa cerca, que se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia, ¿no? Y es un sociólogo que se acerca a la filosofía, ¿no? Y el otro interlocutor es un filósofo que se acerca a la sociología, que fue Nicolás Casullo, que tiene un texto que se llama Las Cuestiones, donde
hay todo un interesante debate sobre qué significa ser intelectual en la Argentina, digamos, ¿no? Y para esto, bueno, algunas de las cosas que voy a decir son cosas que ya planteé y escribí en la introducción al libro de la Sociología de Educación revisitada, elaborado por ustedes y que me parece tan valioso, ¿no? Les queda ahora como asignatura pendiente revivir la revista Crítica Educativa, que muchos de quienes conformamos en esa época las cátedras de Sociología de la Educación pusimos en marcha, sacamos 4 números y después no fuimos capaces de procesar internamente nuestras diferencias. Entonces digo, traten de pensar si no es momento de revivir esto de una revista digital, puede ser, en donde se dé un debate desde la pluralidad de posiciones, reconociendo que hoy lo valioso es que haya muchas voces y muy distintas, y no que haya 3 o 4 voces que traten de monopolizar lo que se debata o lo que sea hacia donde se apunte. Y Horacio González nos recuerda que el término humanismo ha sido históricamente un término muy ambiguo. Y nosotros en nuestro campo también lo hemos experimentado, ¿no? Un significante básicamente, históricamente, con 2 significados, ¿no? El primero es el que une la noción de humanismo con la tensión civilización o barbarie, ¿no? Y en nombre de ella, dice Horacio González, se justificaron las mayores salvajadas. Y la educación ahí aparece como una invasión cultural de los mejores, ¿no? Es un humanismo de guerra, ¿no? O sea, se destruye a seres considerados inferiores para salvar a los mejores, ¿no? Y mejorar así toda la humanidad. En un momento, los bárbaros eran los pueblos originarios, en otro los judíos, hoy los pobres inmigrantes, digamos, ¿no? Y vemos que en nuestra sociedad hoy hay un resurgimiento de este tipo de civilización, ¿no? De lo que importan son los mejores, el resto, si se los niega o si desaparecen, es mejor, ¿no? Y la teoría sociológica, esto también lo mencionaba yo en la introducción, ¿no? La teoría sociológica tiene una larga tradición en sancionar concepciones donde la dicotomía civilización y barbarie más sofisticada está presente, ¿no? Por ejemplo, la famosa teoría del desarrollo y de la modernización, que tanto peso tuvo en nuestra formación y que tanto peso tiene hoy, ¿no? Como para hacer encuadres para analizar realidades sociales. Pero digo, siguiendo Horacio González, existe lo que él llama un humanismo de segundo grado, destinado a descubrir y restituir la humanidad que se le ha sacado a los subalternos, a los desamparados, a los subversivos, a los rebeldes, en síntesis a los diferentes, ¿no? Y este humanismo además debe luchar contra el humanismo de las instituciones oficiales, que generalmente es reacia, es distante, es repelente a él, ¿no? Nuestras instituciones educativas, mucho de esto
han tenido y tienen, ¿no? Llamemos a este humanismo de segundo grado humanismo crítico y pensemos de qué modo podemos vincular la óptica del humanismo crítico con la óptica de nuestras prácticas docentes y de investigación y de trabajo con otros. Y me parece que este humanismo crítico tiene varias notas, ¿no? El primero, que hace de la solidaridad con el que no es igual un valor. Algo de la ética gramsciana, ¿no? De cuando Gramsci decía, hagamos del yo un nosotros, ¿no? Pensemos la alteridad, ¿no? Pensemos permanentemente que somos con los otros y que somos sin los otros, dejamos de ser. Cuando en realidad parecería que la apología del neoliberalismo dice lo contrario, ¿no? Solo somos si somos nosotros solos, ¿no? La segunda nota es que procura que estos subalternos diferentes recuperen su identidad, ¿no? Habitualmente demolida, masacrada, atemorizada por los dominadores, ¿no? El famoso eurocentrismo, ¿no? Esto que Cusicanqui tanto menciona, por ejemplo, ¿no? Esto que Aníbal Quijano llamaba la colonialidad del poder, ¿no? Esto que Alcide Argumedo decía, el temor de sentirse latinoamericano porque es como sentirse menos, ¿no? Y en estas tierras jujeñas, Rodolfo Kusch también, ¿no? Cuando habla de retomar el valor de lo ancestral, ¿no? Tercera nota de este humanismo crítico es que apunta a buscar nuevas formas de existencia individual y colectiva. Y acá también una frase de Silvia Bleismar. La profunda mutación histórica sufrida en los últimos años deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite avisorar modos de disminución del malestar reinante. Frase vigente hoy, ¿no? Es por tanto la apelación a la búsqueda de un componente utópico como esperanza de remediar los males presentes, ¿no? Ilusión de alcanzar una vida plena, o sea, que esta vida no sea la vida terminal, ¿no? Que haya un más allá distinto y mejor. Otra nota apela como componente insustituible a la memoria histórica, ¿no? En esta historia del sujeto y de los sujetos vistos desde el tiempo como espejos trizados, ¿no? Un espejo trizado que reproduce distintas imágenes, ¿no? Cómo hacer para recomponer esas imágenes, pero además cómo ver que en esas imágenes históricas hay momentos de triunfo, hay momentos de claridad, hay momentos de racionalidad crítica constructiva, ¿no? El núcleo de buen sentido gramsciano. O sea, cómo hacer para recuperar al sujeto llevándolo a que recupere su historia, a que recupere su memoria de luchas, de innovaciones, de intentos. Y por último, este humanismo pretende
hacer al humano una categoría de transformación colectiva, ¿no? De pasaje de la condición sumisa a la condición insumisa, ¿no? Que es un modo de conjugar el verbo resistir, ¿no? Es esto que nosotros decimos contribuir a formar subjetividades rebeldes, autónomas y libres, ¿no? Y entonces, un breve pasaje por el campo de lo digital, ya que fue bastante trabajado, ¿no? Pero me parece que desde lo digital en general y desde la inteligencia artificial más específicamente, se promueven algunas sustituciones pedagógicas. No voy a ser novedoso en ello, sino quiero señalarlas porque me parece que son desafíos que tenemos permanentemente. La primera, que transforman sustancialmente nuestra relación con el lenguaje, ¿no? Reducen o disminuyen la presencia viva de la palabra escrita. No digo que disminuyen la palabra escrita, disminuyen la palabra escrita como presencia viva, que convoque, que active, ¿no? Que además era fundamental en la educación de la modernidad, ¿no? Y resaltan el relevante y creciente valor de la imagen como lenguaje, como vehículo de transmisión cultural. Y eso hay que tomarlo como desafío, ¿no? En la presentación del Aptapi, ¿no?, se ve un intento de recuperar la imagen al servicio de un proyecto transformador, de una búsqueda transformadora, ¿no? Pero el otro tema es el tema de la robotización, ¿no? O sea, cómo este aluvión de las plataformas, este aluvión de la inteligencia artificial, lleva a una robotización que atenta contra la conciencia crítica y contra la libertad de pensamiento, contra la libertad intelectual, ¿no? Horacio González Buelvo los llama los sujetos marionetas, ¿no? Que ni sienten ni piensan, Falsborda, ¿no? Copian y repiten, ¿no? O sea que la misma idea de conocimiento ha transmutado en ser de apropiación de información. Y de apropiación de información que es receptada pasivamente sin un procesamiento, ¿no? Entonces, esto nos vuelve a recordar enfáticamente que hoy nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser, ante todo, facilitar aprender grupalmente a pensar. Sacar al sujeto del ensimismamiento individual, llevarlo al encuentro grupal dialógico, ¿no? Revivir el Paulo Freireanismo, digamos, ¿no? Y ese encuentro grupal dialógico estimulando el pensamiento crítico. O sea, no tanto la transmisión de información contenido, sino la facilitación para que esos contenidos puedan ser procesados críticamente. Superar el copiar y pegar, que hoy está tan instalado entre nosotros, ¿no? Poder ir, además, más allá de todo el etiquetamiento que genera el mundo de las plataformas, ¿no? Los trending topics,
los hashtags, ¿no? Todos estamos enviciados por ellos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver trending topic y hashtag, ¿no? Que es una abreviatura del lenguaje que supone una abreviatura del pensamiento, ¿no? Una liliputización del pensamiento, ¿no? Y vivimos intercambiando por eso, no desplegando y no ayudándonos a desplegar críticamente. Y los emoticones, el corazoncito, la manito, todos, ¿no? O sea, cómo se ha reducido la expresión del afecto, la expresión de la emotividad. Nos estamos robotizando. O sea, ¿cómo hacer para recuperar la dimensión más humana de lo afectivo, emocional, pasional? Y no reducirlo a una figura grotesca. Digo, me parece que tenemos que volver a pensar cómo lo senti, ¿no? del pensamiento falbordiano, puede retomar su complejidad, ¿no? Su respaldo metafórico, su natural dificultad expresiva, ¿no? Y no ser una forma rudimentaria y desnaturalizada, ¿no? Entonces me parece que en este marco vayamos para adelante. No nos deprimamos porque la depresión es fundamentalmente conservadora. No hay forma de deprimirse que no sea conservadora. Entonces, la cuestión no es pasar a lo maníaco, sino es procesar la depresión y encontrar vías de salida, aunque sean provisorias, tímidas, titubeantes, ¿no? Entonces me parece que, primero de todo, reivindiquemos la educación desde la noción gramsciana de hegemonía. O sea, entendamos nuestros espacios como espacios educativos en donde se lucha por la hegemonía y donde algún protagonismo podemos y tenemos que tener. Y no es una apelación al voluntarismo, sino es una apelación al trabajo conjunto y colectivo, que encuentros como este proyectados en el tiempo facilitan, no resuelven, pero facilitan, ¿no? Y me parece que entonces en este trabajo intelectual y crítico tenemos que recuperar con potencia dos cosas. Por ejemplo, hacer un esfuerzo de sentido, ¿no? O sea, donde es difícil desentrañar, jugar un papel profundamente interpretativo, ¿no? Vuelvo a Silvia Bleismer. Tal vez la tarea de los intelectuales consista en la recomposición de las vías para evitar que el malestar sobrante que acompaña al sufrimiento que hemos denominado dolor país devore su pensamiento, en la posibilidad de instrumentar nuevas preguntas con respeto por la historia, sin que la nostalgia por el pasado o la reificación del presente inunde las posibilidades creativas. Es decir, confrontando con un intelectualismo frío y distante que en un momento parecía ser la marca registrada del intelectual, el intelectual allá lejos, incoloro, inodoro e insípido, digamos, ¿no? Y una academia inerte, ¿no? Una academia que hoy se cae a pedacitos, digamos, ¿no? Y por otro lado, al esfuerzo de sentido, sumar lo que yo llamo un esfuerzo de traducción del pensamiento para facilitar su conversión en práctica transformadora en todos los ámbitos. Es decir,
muchachos, muchachas, una revalorización de la tesis 11. No solo interpretemos, sino busquemos la forma de transformar. Y es una forma a incorporar la práctica en nuestro ejercicio intelectual. Discúlpenme, no va a ser novedad para ustedes, pero yo voy a reivindicar en esto enfáticamente a Antonio Gramsci, ¿no? Primero porque Antonio Gramsci fue un pensador de la derrota, ¿no? Pero no un derrotista. Siempre estuvo pensando en cómo encontrar salidas transformadoras, ¿no? Hoy el intelectual latinoamericano que más me hace acordar a Antonio Gramsci es García Linera, ¿no? Un profundo y angustiado analizador de las derrotas, hoy en su propio país, ¿no? Digamos, pero siempre buscando contribuir a encontrar una salida, ¿no? O sea, y esto le da sentido a la famosa frase de Gramsci que toma, que no es de él, ¿no? Que toma de Romain Rolland, de el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. El pesimismo de la razón, ¿qué significa en Gramsci? Aceptar que la realidad es compleja, que es desafiante, que no es fácil de aprender de una sola vez, ¿no? Que no se puede ir con el optimismo de la razón, ¿no? Con recetas fáciles, ¿no? ¿Y cuál es el optimismo de la voluntad? Que esa voluntad tiene que ser una voluntad colectivamente organizada, ¿no? Tiene que ser una voluntad colectiva y organizada, con claridad estratégica. Solo así se puede dar una lucha y una batalla. Y entonces, para cerrar, digamos, ¿no? Recuperemos desde nuestro cuerpo el humanismo crítico. Tratemos de alejarnos de ser o de formar sujetos marionetas. Conmovamos, ¿no? Desafiemos, interpelemos, desestructuremos, aún a riesgo de sentirse caminando en el desierto, pero por lo menos sentirse caminando, no estáticamente atrapados, ¿no? Porque así nos quieren, porque el modelo dominante es el sentirnos atrapados, de sentirnos individuos solos, aislados, atrapados. Y si somos crueles, mejor. Recuperemos en integralidad la condición sentipensante, ¿no? O sea, lo senti como emoción, afecto, preocupación por el otro, sin negación, sin mirar para el costado, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, la famosa aporía de la hermenéutica. Ponerse en el lugar del otro es entender el código del otro y desde ahí discutir, confrontar. Y también la empatía psicológica, ponerse en lo que el otro es, sufre, anhela, se angustia. Y lo pensante, bueno, pensar críticamente, con provisoriedad, buscando hacer. Yo tuve un maestro en mi formación que fue Justino O'Farrell, uno de los fundadores después de las cátedras nacionales, egresado de Berkeley, cura, que decía que el desafío de las ciencias no es la respuesta, es formular preguntas crecientemente complejas
que permita, aunque sea provisoriamente, entender la realidad que es crecientemente compleja. Y que por ahí el resultado de una investigación no es la respuesta, sino es poder reformular la pregunta de un modo más rico, más esclarecedor, más profundo. Recuperar el vivir el presente con esperanza, ¿no? Para alejarnos de la resignación, para alejarnos de un término que en ciertos círculos tomó mucha entidad últimamente, que es el término deserción, ¿no? Bifo Berardi, un intelectual italiano que viene de la izquierda extraparlamentaria más combativa en Italia, habla ahora de que frente al desastre que es la humanidad hay que desertar, ¿no? Tipo, paren el mundo, quiero bajar. Planteado como una actitud militante y que tiene mucho peso hoy en el debate en ciertos círculos intelectuales. Yo creo que es la apología de la derrota, ¿no? En un interesante intercambio que tuvo Bifo Berardi con Jorge Alemán, un psicoanalista argentino de los 70 también, ¿no? Jorge Alemán le decía a Bifo, ¿por qué en vez de deserción no pensamos en insurrección? ¿Por qué no buscar otra estrategia, otra disposición subjetiva, otra imaginación que posibilite la lucha? Sin triunfalismos, pero por lo menos sin bajar los brazos, tratando de pensar permanentemente en alternativas, ¿no? Aunque sea acciones de baja intensidad. Vos, Silvia, hoy hiciste como una recopilación, ¿no? Hablaba del Garraham, de las luchas del feminismo, de los jubilados, de acá en estas tierras, todos los movimientos de los pueblos originarios. Bueno, todo eso vale, tiene entidad, muestra que hay efervescencia. El asunto es cómo hacer para que no se diluya. El asunto es cómo hacer nosotros para formar gente que pueda contribuir a apoyar estos movimientos, a apoyar estas búsquedas, a apoyar estas rupturas, ¿no? Y hacerlo, y con esto termino, con dos características. Con apasionamiento y esperanza renovados. Y termino con Silvia Bleichmer, que dice, el que nunca se enamoró no va a sufrir, pero tampoco va a disfrutar. Yo creo que la capacidad de seguir soñando apasionadamente, apostando a la esperanza, es lo único que nos puede sacar de la sensación de terrible desaliento histórico que hemos atravesado. Y a ese apasionamiento y esperanza renovada, añadirle lo que yo llamo la alegría combativa. Y permítanme que acá tome las palabras de don Arturo Jauretche, un ícono de nuestra tradición intelectual nacional y popular, que decía: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a nuestros pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir alegremente por el país. Nada se puede hacer con la tristeza. Me parece que es hoy su legado y nuestro desafío. Nada más.
Eh, Miren, la verdad es que nosotros teníamos que dejar el aula a las 20 horas y entonces la idea es, si vamos a hacer una ronda o algún comentario, hacerlo muy, muy cortito. Y recuerden que además nos están esperando en otra actividad. La verdad es que fue demasiado y es maratónico lo que nos planteamos. Pero bueno, les pedimos como el último esfuerzo porque la compañera nos está esperando en el CEDEMS. Entonces, si alguien, tratemos de hacer comentarios muy cortitos y acotados, en no más de 10 minutos en este tiempo para poder irnos. No sé si alguien quiere tomar la palabra.